Vale, ahí está comenzando a grabar. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro archivo de lección. Vamos a continuar con nuestro archivo de lección 2 y estamos trabajando de esta parte. Entonces, retomando un poquito lo que vimos en la clase pasada, usamos la función izquierda y la función derecha para extraer datos, ¿vale? De acuerdo a la función izquierda, nosotros estábamos comentando que comenzaba a extraer de la parte izquierda de una celda. Pensemos, esta partecita va a comenzar a extraer en el número de caracteres que nosotros le indiquemos. En este caso, nosotros le indicamos que extrajera 8 datos. Número de caracteres que queríamos extraer, 8 datos. Y esos 8 datos eran exactamente los mismos del nombre del documento, ¿no? El contrato, perdón. Y después queríamos el año de contratación. Entonces, el año de contratación lo extraíamos mediante la función extraer. Y nosotros en una primera instancia contamos en qué posición se encuentra este 2 del 2000, bla, 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 para poder extraer esos datos. Y también ocupamos la función de hallar para poder hacer esta parte dinámica en el caso de que hiciéramos estos cambios, ¿no? Que no importara de qué forma se modificara esto, siempre y cuando fuera a la izquierda, nosotros íbamos a tener todavía el resultado que deseamos ocupando esta combinación de fórmulas. Pero ahora les pregunto, ya ocupamos la función extraer para extraer una porción de en medio. Ya ocupamos la función izquierda para extraer un dato que se encuentra al comienzo de la celda, es decir, del lado izquierdo. Pero, ¿qué función podemos ocupar para extraer la porción que se encuentra a la derecha de la celda, al final? ¿De qué forma se les ocurre que podríamos extraer ese dato? Podría ser aplicando la misma bueno, haciendo el mismo procedimiento que utilizábamos para extraer, por ejemplo, el año, que era contando los caracteres que hay a partir de que empieza llegando al que queremos extraer. Y pues sí, especificando de dónde a dónde queremos extraer. Ok, vale. Me comentas que usando la función extraer, en este caso, por ejemplo, yo pensaría que tendría que, dado que de aquí hacia atrás toda esta parte es simétrica, donde se vuelve irregular es esta última parte, yo pensaría que si tomo estos datos y le digo que la posición sea fija, me la empiece a contar desde ahí, ¿no? Para no contarlo a mano, me apoyo con la función largo y digo, ok, vale, a partir de 15 es donde debería de, por ejemplo, en esta que es que no alteré, yo podría ocupar la función extraer y le digo que me extraiga de esta cadena de texto, que me extraiga la posición, dijimos 15, y número de caracteres, ¿cuántos caracteres le indico si esta porción es irregular? ¿Cómo resuelvo eso? Podríamos hacer algo como lo que hicimos al principio de darle formato uniforme a todas las celdas. ¿Formato uniforme? Como lo que hicimos con ¿qué fue? Con el del nombre, cuando registramos, bueno, más bien cuando le dimos formato para que todos fueran nombre propio, podríamos hacer algo parecido para que tuvieran la misma posición de los caracteres. No lo sé. ¿Se puede dejando un espacio? Dejando un espacio, no. ¿Podríamos ocupar también una función derecha? Podríamos, de hecho, ocupar la combinación, por ejemplo,
izquierda, derecha, sí podemos hacer combinaciones de izquierda a derecha. Muchas veces suele ser bastante efectivo. Podemos usar combinaciones de extraer o, por ejemplo, en este caso, como lo comentaba Hilda, ocupamos la función extraer, pero al momento de indicarle el número de caracteres, yo le voy a poner 1000 caracteres, ¿vale? ¿Por qué? Pues en realidad Excel no escatima lo que tenga del lado derecho. Yo puedo extraer muchos caracteres, creo que una vez intenté 1.000.000 y ahí sí me dijo, oye, como que son muchos, pero por ejemplo podría poner 100 o 1000 y yo tengo la garantía de que todo lo que esté a partir de ese punto hacia la derecha, en este caso que yo voy a poner 1000 caracteres a la derecha, Excel me los va a dar sin ningún problema, ¿vale? Como yo ya en este ejercicio específicamente asevero que la última porción corresponde a un único dato y ese único dato tiene diferentes dimensiones en cuanto a caracteres, entonces yo no tengo ningún problema. Aquí simplemente le voy a poner que me devuelva 1000 caracteres y al momento de que yo le doy Enter, me va a devolver esto, ¿vale? Obviamente los que yo alteré me va a dar algo diferente, ¿vale? Pero es más o menos la idea. Cuando ustedes ocupen extraer, no importa si al final, siempre y cuando lo último que le reste de su extraer lo vayan a ocupar, o les sirva, por ejemplo, para reducir aún más la serie, acortarla y de esta forma poder aplicar otra fórmula de extraer, pues es conveniente, ¿no? Y podemos poner un número grande de datos que queremos extraer. ¿Sí, chicos? No los escucho. Sí. Vale, perfecto. Y de acuerdo a lo que nos comentaba, ¿eras tú, Miriam, quien nos comentaba del texto en columnas? Tengo muy mala memoria, perdón. ¿O quién nos comentó acerca de texto en columnas? No escuché. ¿No? ¿Quién fue quien nos comentó la clase pasada del texto en columnas? Hola, buen día. Hola, Hola, Miriam. Miriam. Vale, pues de acuerdo a lo que nos comentaste, Miriam, en la clase pasada, ahora vamos a ver la opción más rápida y más sencilla de separar esto, ¿no? Por el momento no ocupamos derecha, pero sigue exactamente la misma función que izquierda. De hecho, solo para ejemplificar, yo podría, por ejemplo, aquí ocupar la función derecha y contando que Marín tiene 6. 6, correcto, tiene 6 datos, puedo ocupar derecha sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para acabar esto únicamente desplazo mi fórmula para los demás datos. Ahí está. Y de esta forma, por ejemplo, aquí nosotros ya podríamos tener fácilmente ocultando esto, de momento no lo voy a ocultar, podríamos tener nuestra base completa extrayendo los datos, por ejemplo, entre el contract ID, el número de contrato, el año y el tipo de contrato, ¿no? Estas características le habíamos aplicado a largo para que vieran que de entrada una forma de ocupar los filtros y que de acuerdo al número de caracteres nosotros podemos ir ubicando diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, que tiene 25 caracteres es inherente a specialities. Entonces también es una idea de encontrar otras formas de familiarizarnos con nuestras bases de datos y visualizarlas de manera más simplificada. Sí. ¿No? Esto solo estaba de más, en realidad no tenía mucha cabida aquí. Entonces, el siguiente dato, esto por ejemplo, si lo voy a ocultar. Listo, lo estoy ocultando. Vamos a poner este teclado por aquí. Y de acuerdo a lo que nos comentaba Miriam, una de las herramientas más útiles para hacer esta tarea de separar datos, pues es texto en columnas, ¿vale? Entonces, texto en columnas, ahí está.
texto en columnas lo tenemos ubicado en nuestra barra de herramientas en el área de datos. ¿Vale? Vamos a esperar a que suba eso. Esto estorba aquí. Bueno, ahí está. Le doy un clic en datos. Y en el área de ordenar y filtrar, no es cierto, perdón, en el área de herramientas de datos, aquí tenemos esta opción que se llama texto en columnas. Y dice, texto en columnas divide el contenido de una columna de texto en varias columnas, ¿no? Que es básicamente lo que queremos hacer. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos, bla, bla, bla. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a ocupar texto en columnas? Primero que nada, vamos a seleccionar el rango, ¿vale? Podemos seleccionar el rango y ojo, aquí chicos, les recordaba seleccionar un rango o un rango es igual a un conjunto de celdas, ¿vale? Y, por ejemplo, tenemos aquí los cabeceros de las filas en color oscuro, tenemos el cabecero de las columnas en color oscuro y es diferente a cuando nosotros, por ejemplo, elegimos toda la... Hola, hola chicos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perdón, no sé qué pasó. El internet falló y al parecer esto se desconectó. Vale, y yo, mire, vale, sigue grabando esto, está perfecto. Entonces, una disculpa por esto. Internet de Telmex. No lo contraten, está horrible. Pero bueno, les comentaba, ¿no? Es la diferencia entre seleccionar un rango de datos, es un conjunto de celdas, y la columna, pues cuando la seleccionamos de aquí o mediante el teclado de esta forma. Entonces, nosotros cuando seleccionamos texto en columnas, vamos a seleccionar un rango de datos o vamos a seleccionar bien una columna, pero solo una columna o un rango de datos a la vez. No podemos seleccionar dos, ¿vale? Entonces, en este caso, únicamente para que vean que lo podemos aplicar a toda la columna, lo voy a aplicar a toda la columna. ¿Vale, chicos? Sí. Perfecto. Lo voy a aplicar a toda la columna. Un segundito, estoy aquí modificando unas cuantas cosas. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle un clic aquí en texto en columnas, en nuestra herramienta de datos. Y aquí podrán visualizar el asistente de texto en columnas, que de entrada nos da dos opciones. Nos da una opción de ancho fijo y una opción delimitada. Si nos vamos por la de ancho fijo y le damos aquí clic en siguiente, me va a decir que puedo cortar esto de manera arbitraria. Puedo aplicar, por ejemplo, un corte por aquí, otro corte por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Sí, y esto me sería útil, por ejemplo, si yo supiera que mis datos son simétricos, ¿vale? Si los quisiera contar así, tal cual como ponerle una regla y volarlo todo. Pero, por ejemplo, aquí me está separando Financial Lines, que esto en teoría, pues yo quisiera que estuviera junto, ¿no? Esa es una forma, de momento no es la más útil, no es la que estamos buscando. La otra es mediante delimitados. Delimitados nos va a pedir una opción o un criterio por el cual se va a hacer la segmentación de datos. Texto en columnas lo que hace es segmentar datos. Entonces, aquí lo tenemos aplicado por default tabulación. Podemos separar en casos de que tuviéramos punto y coma, que tuviéramos una coma, que tuviéramos un espacio, o en caso de que no fuera ninguno de los anteriores, nosotros podemos especificar un caso. En este caso, nuestro carácter que divide es el guión bajo. Y como se podrán dar cuenta de este lado, al momento de que yo escribo el guión bajo, Excel en automático ya reconoce qué elementos debe de eliminar, mediante qué elementos debe de separar, y aquí me da esta pequeña previsualización. Y si yo desplazo esto hacia abajo, puedo ver que está cortado de manera correcta, ¿no? De la manera que yo estoy buscando. Aquí hay otras configuraciones, como considerar separadores consecutivos, ¿no? Solo en uno. Pues de momento lo que nos interesa es aplicar esto de esta forma. Separado mediante el guión bajo, le voy a dar en siguiente
Y aquí nos va a dar, por ejemplo, nos va a pedir qué tipo de formato queremos que nos dé esto. Si lo queremos en un formato de texto, un formato de fecha, otro. A mí me interesa un formato general, lo voy a dejar así. El destino, noten que por default va a sobreescribir la información. Y, por ejemplo, si yo la dejara aquí, aquí me escribiría esta primera parte de nuestra cadena de texto. No es cierto, en esta columna no. Yo aquí tengo columnas ocultas. Entonces, en la columna C me escribiría el año y en la columna ABCD, en la columna D me estaría escribiendo el tipo de contrato. Como para fines prácticos de este curso, yo no quiero eliminar mi serie original y porque a lo mejor me gusta siempre tener un respaldo de información, yo le voy a pedir que mis datos me los ponga. Por ejemplo, aquí voy a escribir, voy a seleccionar aquí y le voy a pedir que mis datos me los escriba aquí de esta forma. ¿Vale? Aquí solo mucho ojo. Aquí se ve que está fijo en la columna J1, la celda J1. A partir de ahí va a comenzar a pegar mis datos, ¿vale? Entonces yo me quedo hasta aquí, chicos. Porfa, emulen los pasos que estuvimos haciendo. Es más, vamos a repetirlo. Únicamente una ocasión más, ¿vale? Entonces, primer paso, vamos a seleccionar nuestra columna de datos. Listo. Seleccioné mi columna de datos. Paso número 2, nos vamos a herramientas. En nuestra barra de herramientas, nos vamos a herramientas de datos y vamos a cliquear texto en columnas. Basta con darle un clic. Nos despliega el auxiliar, el asistente, y vamos a ir a la opción de delimitados, que es la primera opción, la opción de arriba. Una vez estando en delimitados, le damos siguiente. Y en separadores vamos a ocupar el guión bajo. Este guión bajo, que es la característica que tienen todas mis celdas, ¿no? Es la característica que divide mis datos. Entonces selecciono eso. Siguiente. Y en el área donde yo quiero que me ponga esto, voy a seleccionar J1, ¿vale? Y estoy seleccionando J1 porque cuando seleccioné mis datos, seleccioné toda la columna. Entonces, también va a separarme, por ejemplo, en este caso, el nombre del cabecero. Si no quisiera que eso pasara, yo podría agarrar únicamente mi rango de datos, que sería una forma más apropiada de trabajar en cuanto, por ejemplo, a recursos de Excel. Pero ninguna de las dos cuestiones es incorrecta, las dos están bien, ¿no? Y pues listo, ya le doy aquí en finalizar. Bueno, ustedes le van a dar en finalizar. Yo de momento lo voy a dejar hasta aquí, chicos, ¿vale? Entonces, prueben, emulen estos pasos. Cuando lo tengan, pongan la manita arriba. Y si tienen alguna duda, díganme por favor y lo vamos checando. No se queden con ninguna duda, ¿vale? Por pequeña que sea, pregunten. Y bueno, chicos, en lo que los demás van haciendo, los otros van llegando hasta este paso, yo por el momento les voy a compartir los archivos que también compartí en Classroom, ¿vale? Que es el archivo de insumo y el archivo de lección 3. Entonces, vaya, voy a darle a finalizar para que pueda hacer eso que les comenté. Y vamos a dar todavía un tiempecito en lo que hacemos esto. Ahí está, parece que ya se envió, chicos, ¿vale? En el caso de quien no haya podido acceder a Classroom, ya tiene estos libros aquí en el chat. Y listo, parece que ya se enviaron. Respecto al archivo de insumo, descargué unos datos de internet, me los robé de alguna página, que son como datos de nombres y correos. No sé si existan o alguien los inventó, yo únicamente entré a un lugar y los robé.
los descargué y les hice algunas modificaciones para que se ajustaran de acuerdo a cómo comenzamos a hacer el ejercicio de lista, ¿vale? Todos estos pasos que hice los grabé, hice un pequeño video y lo podrán encontrar en el link lo podrán encontrar en Classroom para que puedan acceder de manera directa o también pueden en el canal de YouTube en el que hemos estado subiendo todo ese video, dado que no se ven los datos de ustedes, no lo oculté, ese es público, entonces pueden acceder sin ningún problema, ¿vale? Bien, antes de que se me olvide, también la clase del lunes, el día lunes, les mandé un correito con 3 archivos. El primero de ellas era un manual de cómo instalar Office. El segundo era un PDF con atajos de teclado y el tercero era un diccionario de fórmulas. ¿Pudieron revisar estos archivos? Sí, ¿Sí? De los atajos de teclado, ¿qué fue lo que recuerdan? ¿Qué es lo que recuerdan? O si alguien hizo notas, pues perfecto. ¿No? De los que le echaron un vistazo, algún atajo que les haya llamado la atención, una serie de atajos. Ahí de hecho le estaba echando un vistazo y estaba también la opción de mostrar filas y columnas. Y hay un montón de atajos bastante útiles. Y otros que de repente verán que hago. Por ejemplo, como rellenar la celda en la que estamos posicionados con el contenido de arriba o el contenido de la izquierda, que son creo que los que uso mientras estoy haciendo cosillas por aquí. Y otros más. Entonces, me interesaría bastante que le echen un vistazo a este manualito de atajos con el teclado y vayan haciendo algunas anotaciones de los atajos que ustedes crean que van a ocupar o que les van a ser más útiles, cualquier atajo que crean que les va a ahorrar tiempo y lo tengan a la mano para que puedan practicarlo, porque al final del día se trata de práctica, que se vayan familiarizando con las opciones, con el teclado y pues vayan ganando un poquito de tiempo. Entonces, vamos a continuar con esta parte y ahorita platicamos acerca del diccionario. Ya podemos continuar, chicos, los que aún no han levantado la manita. ¿Sí, chicos? Sí, Vale, gracias. Entonces, les comentaba, ahora sí voy a mostrar esta parte y voy a ocultar la barra de herramientas. Entonces, esto sí de plano lo voy a ocultar. Tenemos aquí ya 2 formas de trabajar. La primera de ellas es en el caso, por ejemplo, de que nosotros vayamos a estar ocupando series como esta. Por ejemplo, voy a borrar estos datos. Estemos ocupando series como esta, que ya tengamos bien ubicada su estructura, su forma, cómo se encuentra, dónde se encuentra cada dato, cómo lo podemos extraer. Entonces, para este caso, por ejemplo, sería, si vamos a estar ocupando información recurrente con esa estructura, sería conveniente tener un pivote o una fila. Ahorita les explicaré más o menos qué podemos entender por pivote, pero básicamente un pivote es tener una fila de fórmulas en las cuales nosotros lo único que vamos a hacer es copiarla y pegarla a las celdas que queremos aplicarle estos movimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera estos, pues solo tendría que copiarlos y pegarlos por aquí y en automático me da los datos. Si esto fuera recurrente, me ahorraría un poco de tiempo solo tener que copiar los datos, pegarlos aquí, como habíamos dicho, el insumo, y de este lado tener nuestro producto. Aquí tenemos el input y de este lado tenemos el output, ¿vale? Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer ese paso a lo mejor no recurrente, solo lo vamos a hacer una vez y queremos hacerlo rápido, pues la mejor opción entonces será aplicarlo mediante texto en columnas, ¿vale? Lo aplicamos mediante texto en columnas. Si solo lo vamos a hacer una vez, si estamos trabajando en una base nueva y queremos hacer un solo movimiento, si es algo que vamos a estar haciendo de manera cotidiana, yo les recomendaría entonces hacerlo mediante fórmulas y, por ejemplo, nosotros podríamos agregar una columna arriba. Voy a agregar 2 solo para efectos de que se vea mejor. Y en este caso, pensando que esto yo lo voy a borrar.
¿vale? Y lo voy a dejar de esta forma. Entonces, pensando que esto va a seguir siempre una estructura, yo podría copiar esto aquí. Es cierto, solo para poderle poner cabecera. Voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar acá. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, fórmula. ¿Para qué? Pues por si, por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a abrir en este caso, ahora en este preciso momento, vamos a abrir nuestro archivo de insumos, insumo 1, que aquí tenemos más datos emulando esta misma estructura para que nosotros podamos pegarla y ahorrarnos este tiempo. Entonces, porfa, chicos, vayan abriendo su libro de insumo. ¿Vale? Y porfa, van levantando su manita cuando ya lo tengan. Vale, pues ya veo varias manitas levantadas. Entonces, igual, vamos a darles unos minutitos en lo que les voy platicando la estructura de esta primera parte. Aquí en esta primera pestaña es la hoja de contratos. Este libro literalmente lo están viendo como yo lo dejé en el video. Una vez que terminé el video, lo único que hice fue guardar el archivo. Creo que ahí se alcanza a ver. Lo cerré y ya al ratito se los envié. Entonces, sigue la misma estructura. La única diferencia es el signo, el carácter especial que lo divide. En este caso es una barrita, no recuerdo el nombre de esto, pero es esta línea. Y por ejemplo, miren, aquí Financial Lines también está separado entre Financial y Lines, está separado como por esta parte, ¿no? Eso se me fue totalmente. Eso fue un error mío. Pero, por ejemplo, en el caso en esta segunda columna no se repite este error. Parece que solo se repite, por ejemplo, en este otro. Y yo esperaría que en este segundo tampoco pase, ¿no? Vale. Entonces, estas son otras situaciones en las que podríamos estar ocupando estos datos. Por ejemplo, si nosotros ocupáramos, ¿qué les parecería? Estos datos, por ejemplo, aquí voy a seleccionar únicamente mi rango de datos. Entonces, vamos a hacerlo con el teclado. Me voy a ir a tope, seleccionando control mayúscula y la flechita hacia abajo. Ya está. Control copy. Ahora me voy a desplazar a la otra hoja de Excel. Me desplazo a esta hoja de Excel y aquí pues lo voy a pegar nada más. Lo pego y presiono control para desplegar esta tablita. Vale, no me deja. Presiono control para pegar estos datos como valores. ¿Vale? Ya que los tengo pegados como valores, aquí notarán que como ya lo tenía formulado, en automático ya me generó estos datos. ¿Vale? Ya me generó estos datos, entonces si yo estuviera trabajando a lo mejor supongamos que este archivo, específicamente, es un libro de Excel que lo tengo como personalizado, donde en cada hoja tengo fórmulas para realizar una tarea en específico, ¿vale, chicos? Entonces, si yo trabajo con un volumen grande de datos, lo que más les va a convenir es siempre tener una parte formulada y la otra siempre irla pegando como valores fijos para ahorrar recursos en su Excel, dado que las fórmulas son más pesadas que los datos y si ocupan un volumen alto de fórmulas, lo que van a hacer es que su Excel se vuelva súper lento, que de repente se les trabe e incluso que se les pueda llegar a cerrar el programa, ¿no? Esto es en caso de muchos datos. Entonces, lo conveniente es que si ya ocuparon una fórmula y no es necesario que esté ahí activa,
pues la copien y la peguen como valores, ¿no? En este caso, el deber ser, yo les recomendaría tener esta parte, por ejemplo, y trabajemos de dos formas. Una que sea un libro personalizado en la que solo pegamos la información, tenemos nuestro output y esto ya, por ejemplo, lo podemos copiar y pegar a nuestra base que vamos a seguir trabajando. O si vamos a trabajar solo en una base, tener esta formulita y pegarla el número de veces de datos nuevos. Y nuevamente los copiamos y los pegamos como valores, ¿vale? Más adelantito veremos otras opciones de pegado especial. Entonces voy a hacer una pausa aquí, chicos, y les pregunto, ¿alguna duda? Me fui un poco rápido. ¿Algo les generó duda? No, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Los demás chicos? Sí, todo bien, gracias. Todo bien. Vale, perfecto. Entonces, es un poquito la idea en la que nosotros podamos trabajar de dos formas. Si vamos a trabajar solo una base de datos y tengamos, por ejemplo, una fórmula a la mano que nosotros podamos pegar las veces, para las veces necesarias para los casos nuevos, para, digamos, alimentar nuestra base de datos con nueva información y que ya no tengamos que estar haciendo otra serie de pasos, ¿no? Estar haciendo siempre el mismo proceso a bases de datos nuevas. Simplemente creamos fórmulas y aplicamos. Si es un solo caso en particular, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, texto en columnas. Ahora, si nos vamos a esta hojita de insumos, nosotros aquí tenemos otros datos, están segmentados. Aquí notarán que este es el más corto. Enseguida viene el segundo rango y después el tercero, finalmente, pues el cuarto, ¿no? Tienen diferentes rangos. Estos se los dejo aquí de forma que también ustedes puedan practicar. Solo de antemano les comento. Por ejemplo, en el caso de que lo quisieran separar por texto en columnas, aquí lo único que se me fue es que también tenemos un carácter especial en esta parte. Entonces yo les preguntaría, esto se los voy a dejar únicamente para que puedan practicar, para que puedan ensayar sus datos. En el caso de estos rangos de datos de estos y probablemente en los rangos, bueno, no probablemente, también está en el rango D, tenemos este pequeño problemita donde cuando el tipo de contrato está compuesto por dos palabras, en este caso línea financiera, también tenemos este carácter especial. Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, lo voy a hacer con voy a ocultar esto de aquí. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos un texto en columnas aquí, me voy a datos, texto en columnas, lo mismito, delimitados, y aquí en otro voy a poner ese mismo carácter que tenemos ahí. ¿Dónde quiero ubicarlo? Pues quiero ubicarlo, por ejemplo, aquí, y le doy en final. Y listo. Ahora tengo estos datos como los quería, pero esta última parte la tengo segmentada, ¿vale? Esta es un pequeño inconveniente que también puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que todos los espacios estén separados así. Nosotros de antemano sepamos que esto debería ir junto. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer, chicos? Así como de forma rápida, ¿qué se les ocurre? Ahí ¿Concatenar? era lo que te iba a decir, concatenar esas dos partes. Correcto, concatenar. Pero, en algunos datos tengo un segundo, una segunda palabra y en otros no. Entonces, si yo aplico un concatenado, por ejemplo, en estos casos donde no tengo nada, le estaría concatenando un espacio en blanco, ¿no? Dado que aquí quedaría un texto más un espacio más otro texto para que quede bonito. ¿Anido fórmulas? Correcto. ¿Y qué fórmulas podríamos anidar? La de concatenar y la de espacios. Ajá, pero para cuando no tengamos la segunda palabra nos generaría, por ejemplo, nos quedaría de esta manera. Ahí está, tenemos esto y aparte el concatenado lo que estaría haciendo es agregarle un espacio.
¿vale? Y en teoría, si esto yo lo igualo, pues me va a decir que es falso porque este tiene un espacio. Entonces, ahí tenemos ese primer pequeño inconveniente. Uno que a mí se me llega a ocurrir, digo, hay opciones, hay muchísimas, chicos. Entre más se vayan familiarizando con herramientas y con fórmulas, van a tener más herramientas para solucionar problemas, un mismo problema, pero de diferentes formas, ¿vale? Yo regularmente les digo, Excel les brinda tantas opciones que el límite lo pone en su imaginación, así, tal cual se los comento. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que de entrada podría aplicar un filtro, que es exactamente lo que estoy haciendo. Ahorita notarán que me puse a escribir, bueno, simplemente le di golpecitos al teclado para escribir eso, únicamente para poder aplicar el filtro, porque hay ocasiones que no te deja aplicar el filtro si no hay un contenido. Entonces, escribí algo en las celdas únicamente para poner los filtros. Por ejemplo, aquí yo despliego el filtro y lo estoy desplegando. Estoy ubicado aquí. Venga, se movió. Estoy ubicado ahí con Alt hacia abajo, despliego esta formulita, ahí está, y le pido, por ejemplo, que todo lo que está vacío está bien, no me interesa, me interesa siempre y cuando tenga un contenido en esta segunda parte. Entonces, una vez que está filtrado, aquí yo feliz y contento puedo aplicar, por ejemplo, mi concatenado, que es este texto, más un espacio, más este texto, y listo, ya lo tengo, ¿vale? Esto es en caso, estamos ocupando texto en columnas, entonces sería en caso de que solo lo tengamos que hacer una vez, porque hacer esto pues llevaría un poquillo de tiempo y a lo mejor sería molesto estarlo haciendo recurrentemente, ¿no? Esta es una opción que se me ocurre bastante fácil, sin ocupar tantos recursos. Únicamente aplicamos filtros para poder visualizar y aquí aplicamos el concatenado que nosotros ya vimos en clases anteriores. La otra opción, que probablemente sería la que yo ocupé, sería aplicar funciones lógicas y decirle que si hay un contenido en esta celda, me concatene estas dos. Si no, pues nada más que me copie esta celda aquí y me quedo con los datos de aquí que serían en teoría los correctos, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. De hecho, les comentaba, de este libro hice un video. En ese video hice modificaciones a estos datos para que quedaran de esta forma y los hice con funciones lógicas y aleatorio, ¿vale? Entonces, si quieren echar un vistazo o entender un poquito mejor de lo que les estoy hablando en esta parte, échenle un vistazo al video y se darán una mejor idea de qué es lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces, respecto a esta parte, chicos, pues bueno, aquí terminamos respecto a esto, porfa. Bueno, no miento, solo lo hice yo. Les pregunto, chicos, ¿copiaron información aquí para poderla pegar y actualizar estos últimos datos? Sí. ¿Sí? ¿Me fueron siguiendo todos, chicos? Hola, hola. Porque, por ejemplo, si yo me desplazo hacia abajo, claro, creo que había tomado menos datos. Entonces, si yo, por ejemplo, borro esto, podría de este lado, en contratos, ahí está, son 84. Podría tomar estos y pegarlos aquí, ¿no? Y aquí tengo 2,899 datos, que son los que estoy copiando. Entonces, ¿cuál sería mi chamba? Dado que estos datos que tengo aquí son mayores a los que tengo, perdón, a mi base que tenía, pues lo único que tendría que hacer, por ejemplo, son estos tres datos. Puedes copiarlos n número de veces para tener automáticamente todo esto. Y pues como lo acaban de ver, es muchísimo más rápido hacer esta parte, ¿no? Y esto, pues, solo para resolver este pequeño problemita, por ejemplo,
emulando que yo estaría haciendo, voy a crear aquí una nueva hoja de Excel, chicos. ¿Cómo puedo crear una hoja de Excel en blanco? Control U. Ese es un libro. Sería totalmente un archivo nuevo. Yo quiero crear una Mayus hoja nueva. 11, F11. Correcto. Voy a Shift presionar F11. Shift y, híjoles, aquí no tengo las Fs, pero bueno, voy a presionar esta tecla de mayúscula y F11. Y en automático estoy generando una hoja de cálculo nueva. ¿Vale? Entonces vamos a pensar que esta es la hoja sobre la que yo estoy trabajando. Por ejemplo, entonces en esta hoja me interesa alimentar constantemente pues el número de contrato, el año y el tipo de contrato. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Voy a copiar estos 3 datos, me voy a ir de esta parte y los voy a pegar aquí. Entonces, viendo un poquito los tipos de pegados, aquí en inicio vamos a tener esta parte que se llama portapapeles. Aquí en portapapeles vamos a tener diferentes opciones de pegado. Tenemos el pegado clásico, por ejemplo, tenemos el pegado como valores, que es el que me interesa ahorita. ¿Qué es un pegado como valores? Bueno, nosotros podemos tener celdas con formato, por ejemplo, podemos tener que la celda tenga un relleno, es decir, que tenga un color de celda, que tenga color de fuente, que las letras tengan un color específico. Podemos tener caracteres especiales dentro de la celda. Puede que el contenido de la celda sea fórmula, como en este caso estamos copiando fórmulas y queremos que lo que se pegue sea el resultado de la fórmula. Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy solo un clic, les comento aquí, pegado como valores, le voy a dar un clic aquí en pegado como valores y listo, ya me va a dar esto de forma tal que si yo le doy F2, pues tengo números y ya no tengo en ningún lado la fórmula. Otras opciones de pegados especiales que estaremos ocupando, vamos a copiar algo únicamente para que me lo muestre. Otras opciones que nosotros tenemos y que estaremos ocupando es, por ejemplo, pegar fórmulas. Pensemos que nosotros tenemos un formato, ya le dedicamos un tiempo a darle formato a nuestra hoja de Excel, pero al momento de pegar una fórmula para compartirla, pues se va a hacer un desastre ahí con nuestros formatos. Entonces nosotros podemos pedirle, por ejemplo, que pegue únicamente la fórmula y conserve el formato que se tiene en las celdas. Podemos hacer un pegado de fórmula y formato como de celda, ya sea que tenga formato moneda, número, porcentaje, bla, bla, bla. Aquí tenemos otras opciones que también estaremos usando. La transponer, recordando un poquito nuestras clases de álgebra lineal, que transponer es únicamente como pegarse, lo tenemos en vertical. ¿Vale? Lo tenemos en vertical, podemos hacer que nuestros datos se coloquen al momento de pegarlos, se coloquen de manera horizontal, es decir, acostaditos. O viceversa, podemos hacer pegados únicamente de formatos. Copiamos una celda y lo único que queremos pegar es nuestro formato, que sería similar a este copiado de formato, la brochita. Podemos pegar con hipervínculo, podemos recortar, por ejemplo, un pedazo de texto y pegarlo como foto, como imagen. Por ejemplo, vale, aquí no me dejó, lo haremos más adelante. En teoría debería. Por ejemplo, tenemos esta misma opción de pegados especiales en los Exceles. No sé a partir de qué generación, pero cuando menos la 360 y 365 Plus sí tienen esta opción de que tenemos esta etiqueta que al momento de darle Enter podemos hacer los pegados, ¿no? Vale, no me deja. No hay ningún problema. Entonces, únicamente para terminar con esta parte, chicos, porque ya casi se acerca la hora del recreo, una forma en la que nosotros podemos solucionar este detalle, así como minúsculo, es de entrada, por ejemplo, aplicamos nuevamente filtros, ¿vale? Como lo vimos en aquella ocasión que estábamos hablando de los filtros, pues los filtros los aplicamos con control, mayúscula, L. Listo, ya tengo mi filtro de este lado. ¿Qué voy a aplicar en mi filtro? Ah, pues bueno, primero voy a desplegar la lista y aquí en esta parte le voy a pedir que de entrada aquí se ve que únicamente líneas financieras es que tiene este detalle,
pero yo, por ejemplo, puedo buscar caracteres especiales, puedo buscar letras específicas aquí para no quebrarme mucho la cabeza si tengo muchos datos y yo sé específicamente lo que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, yo, vale, me lo ocultó. Aquí voy a escribir ese signo y en automático me va a dar las opciones que contengan ese carácter. Me dice que solo es uno, vale. Yo lo pongo ahí para que esté de manera visual. Y vamos a ocupar el primo de control B de buscar, ¿vale? Excel dentro de sus herramientas tiene una opción que se llama control B de buscar. Aquí está. ¿Vale? Control B de buscar lo que nos va a permitir es, por ejemplo, nosotros pensamos, tenemos una base grande, queremos encontrar un ID, un número de usuario, queremos encontrar un dato específico en nuestra base de datos y nosotros podremos, por ejemplo, escribir, a mí se me ocurre que puedo escribir FL 12 11 6A y listo, me ubicó exactamente la celda que yo escribí, ¿vale? Si la tuviera duplicada, exactamente, me lo mostraría en el número de veces que lo tengo por aquí. Puedo decirle, por ejemplo, que me busque todos y aquí me va a mostrar en esta especie de resumen en qué celdas encuentro el contenido que yo estoy buscando, ¿vale? Más adelante igual veremos otras opciones, ya que esto nos ofrece... es una herramienta bastante útil que estaremos igual explotando un poquito. Nos permite buscar dentro de una hoja, nos permite buscar en todo el libro, filas o columnas, o nos permite buscar fórmulas, valores, notas y comentarios, ¿vale? Entonces le podemos sacar provecho a todo esto. Pero lo que nos interesa por el momento no es buscar B. Lo que nos interesa es el primo de buscar B, que es reemplazar, buscar y reemplazar. Entonces voy a cerrar esto y para nosotros aplicar eso, vamos a presionar Control L. Control L de Lalo y nos va a dar en automático la opción, que de hecho aquí es básicamente la misma. Solo cambia, pero igual son atajos. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir que me busque este dato, por ejemplo, y me lo reemplace con un espacio. ¿En dónde? Pues únicamente en la hoja y quiero que me lo busque. No me da la opción de valores, pero vamos a ejecutarlo. Y listo. Y aquí Excel me dice, ya está. Hemos reemplazado 771 datos, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, si despliego esto, veo que tengo mis series, mis datos, tal cual los quería. Entonces, esta es otra forma de trabajar. Y pues nada, chicos, todos hasta aquí bien. Sí, todo bien. ¿Sí? Entonces, esto no era como tal de la clase, se los quería comentar aprovechando que estábamos aquí, ¿vale? Entonces, solo era para entender un poquito la formas en la que nosotros podemos aplicar esto que estamos viendo, formas de aplicación, formas de darle un seguimiento a nuestros datos para al final tener, por ejemplo, de estos datos feos, a tenerlos de esta forma como ya los estaríamos ocupando para alimentar nuestra base de datos, para hacer un catálogo, para mandar algún reporte, no lo sé, los datos que necesiten los tengamos aquí, ¿no? Ahora, por último, solo como último punto adicional antes de pasar al receso, quiero que noten que aquí tenemos los números con este banderín que significa que estos números son texto. ¿Por qué nos lo pone ahí? Bueno, porque al momento de aplicar nosotros texto en columna, le estamos diciendo a Excel que una cadena de texto nos la separe en pedacitos de cadenas de texto. Entonces, estos pedacitos de cadena de texto, aunque en esencia sean números, Excel dice, si yo tengo un pastel y este pastel le corto una rebanada, ¿de qué es la rebanada? Pues definitivamente no va a ser una tarta, sigue siendo pastel. Entonces, si yo a una cadena de texto le corto un pedacito, el resultado de ese pedacito pues es un pedacito de texto, ¿vale? Entonces, podemos ocupar también, por ejemplo, algunas formas para eliminar este banderín que nos puede generar problemas. Una de ellas, y que no les recomiendo mucho, es aplicar este signo que está aquí como de advertencia y pedirle que nos convierta nuestras series a números.
Yo no lo voy a hacer porque son como 2000 y cacho datos. No, la verdad, no me queda muy claro por qué cuando aplicamos esta forma, Excel como que exige demasiados recursos, de repente se traba. A mí me ha pasado que lo he hecho hasta con 1000 datos y se me trabó y se me cerró el Excel. Entonces, no se los recomiendo, suele ser rápido. Creo que es una de las formas más conocidas para quitarle eso, pero no es conveniente porque se suele trabar feo los Exceles. Yo lo he probado en diferentes computadoras y es como siempre esta constante de que se traba feo. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Les repito, no se lo recomiendo. La otra es que le podemos quitar ese banderín igual aplicando texto en columnas. Permítanme un segundito. Nos vamos a datos. Nos vamos a datos, texto en columnas. Y en texto en columnas, por ejemplo, aquí, vamos a bajar esto. Nosotros le podríamos dar siguiente, como no tenemos ningún carácter especial, le decimos siguiente, que nos lo acomode exactamente ahí donde está, no queremos que se mueva, y le damos finalizar, o por ejemplo, simplemente desde aquí, dado que solo es una columna, lo único que le quiero separar es el banderín, pues le doy en finalizar. Y lo que hace es en automático quitarle ese banderín y ya tenemos nuestros datos como número. Como se dieron cuenta, no tardó nada. Excel ni siquiera como que parpadeó, no hizo nada y les ahorra este peligro de que se les pudiera trabar y nuestros datos ya quedan presentables. Este es el deber ser en el que nuestros datos deberían de quedar finalmente, ya sea para continuar trabajando con ellos o para mandar alguna especie de reporte, ¿vale, chicos? Entonces, pues bueno, de momento ya nos dio las 9. Aquí comienza su break. Vayan a hacer lo que tengan que hacer y nos vemos aquí a las 9:10. Me quedo con los que tengan dudas, ¿va? Gracias, Cuau. De nada. ¿Vale? Si alguien tiene duda, este es un buen momento. Yo, Cuau, no te entendí muy bien lo que acabas de decir de los datos. ¿Cómo le quitas señalamiento de color? ¿Me lo puedes repetir? Es que como que se cortó un poquito y no alcancé a distinguir. Ah, ya. ¿Me podrías explicar nuevamente cómo quitarle la como banderita de color? Es que eso no lo entendí muy bien. Se te Vale. acordaba un poquito. Ok. Vale, entonces, ahí está. Les decía, una de las opciones es seleccionar nuestros datos y aquí tenemos este banderín, que no se los recomiendo porque generalmente se suele trabar medio feo el Excel, pero lo que yo les recomiendo es ir aquí a nuestro texto en columnas, nuestro colega texto en columnas, y aquí en texto en columnas lo único que vamos a pedirle, ya sea que de buenas a primeras, le damos texto en columnas y le damos finalizar, y ahí está. Ahí se ve cómo pasó de estar del lado izquierdo, el texto siempre lo pone del lado izquierdo y cuando es un número lo pone del lado derecho, ¿vale? Entonces ahí se ve, por ejemplo, está del lado izquierdo, ahora está del lado derecho, ¿vale? Ahorita lo único que estoy haciendo es control Z para retroceder un paso, control Y para adelantar este paso que me atrasé, ¿vale? Entonces control Z, probamos de nuevo, nos vamos a datos, texto en columnas, ¿vale? Y aquí en texto en columnas, si tú quisieras, podrías a lo mejor ver la configuración que tengas. En realidad, pues básicamente no importa. Yo aquí deseleccioné, de hecho, las opciones, le quité la selección. Podrías, por ejemplo, tener tabulador, finalizar, y ya sea que lo escribas en otra columna, a mí me interesa tenerlo pues en su lugar, no lo quiero mover, y únicamente le doy finalizar. Ok, gracias, Cuau. ¿Sí? Y pues, bueno, chicos, regresando a esta última parte, por ejemplo, ya para terminar con esta lección y partir hacia la lección número 3, que es formatos condicional, una herramienta bastante útil, solo vamos a cerrar esta última parte de las listas, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a eliminar esta última parte. Y volviendo a esto, habíamos quedado que habíamos hecho un anidado de fórmula en el cual vamos a
pegar cadenas de texto, vamos a eliminar espacios y aparte le vamos a dar esta presentación de nombre propio, ¿vale? Entonces, tengo mis datos aquí, por ejemplo, y si yo quisiera alimentar mi base de datos, tengo por acá, aquí no, bueno, ya que estamos aquí chicos, quiero preguntarles, ¿alguien sabe algo acerca del compañero Jesús Aguilar? Estuvo las primeras 2 clases, lleva 2 ausentes y no se ha puesto en contacto conmigo, no me ha dicho si tiene algún problema, algún detalle que le estuviera conflictuando en el horario o la conexión a internet. Básicamente nada. Entonces, si alguien lo conoce, porfa, le encargaría que se ponga en contacto con él, le comente pues que ya lleva 2 faltas, que para tener derecho a hacer la gran práctica se requiere del 85% de asistencia. No he hecho el cálculo, pero sesiones son 12 sesiones, entonces esas 12 sesiones, ¿vale? Dame un segundo, 12 por... bueno, básicamente tendrían derecho a 2 faltas. El compañero Jesús ya estaría agotando sus 2 faltas. Entonces sí sería importante que a partir de la próxima clase y en adelante ya no falte, ¿vale? Esa es una de las condiciones para que puedan terminar exitosamente el curso. Y pues si lo conocen, porfa, se los encargo bastante, ¿no? Por aquí tenemos igual Nancy. No es cierto, mira, Jesús ya lleva con esta 3. Entonces sí, súper que se ponga en contacto conmigo. Nancy Guadalupe lleva 2 faltas, Fermín con el día de hoy también lleva 2 faltas, entonces estos compañeros que se pongan en contacto conmigo, ¿vale? Entonces esto vamos a cerrarlo por el momento. Y listo, les decía, tenemos aquí nuestros nombres, aquí ya tenemos nuestra fórmula y en el caso de que fuéramos a ampliar nuestra fórmula, ampliar nuestros datos, tenemos de este lado estos apellidos que tenemos por aquí, un correo y un cargo, así como emulando que este es un archivo que nos mandaron en algún correo que descargamos de algún lugar que no fue de internet, de una página de dudosa procedencia. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, estos 3 datos me interesan. Y, por ejemplo, aquí tenemos apellido paterno, materno y nombre, que es exactamente las posiciones que lo tenemos de este lado. Entonces, yo fácilmente podría únicamente pegar estos datos aquí. Aquí, por ejemplo, hacer una secuencia. Escribo un 16 y le digo la celda de arriba más un dato en el número de datos que yo tenga, ¿vale? Esto va de nuevo. Es un poquillo únicamente para hacer una secuencia, es decir, el dato de arriba más 1 y listo. Ahí ya tenemos la secuencia, ¿vale? Y dejaré este por cualquier cosa de esta forma. Mejor la última. Vale, ahí está. Y el siguiente paso que tendría que hacer, pues únicamente sería copiar mi fórmula y pegarla el número de veces que quiera aplicar esto. Y voilà, ya tenemos esta estructura hecha. Esto es a lo que quería llegar finalmente, que nosotros ya tengamos fórmulas posicionadas y hechas de una forma en la que nosotros solo pegamos nuestros datos y como resultado tenemos esto, ¿vale? Solo se los quería enseñar. Les dejo estos datos para que jueguen, para que se entretengan y hagan lo que a ustedes les apetezca con todo esto. Es básicamente para eso, para que puedan alimentar sus bases de datos, puedan hacer los cambios que ustedes quieran y pues no le tengan miedo a mover los datos que tengan por aquí, ¿vale? Personalícenlos, háganles lo que quieran, son sus archivos. Entonces, con esta última parte, chicos, terminamos la lección número 3 y vamos a pasar a la lección número, perdón, terminamos la lección 2, vamos a pasar a la lección número 3. Entonces, yo por aquí tengo la lección número 3. ¿Me pueden avisar cuando tengan su libro lección 3 abierto, chicos? Por favor. Ya sea que me confirmen por audio o levanten la manita de preferencia. Ya.
Así que vamos platicando. ¿Qué es formato condicional? Bueno, formato condicional es un formato de celdas que va a cambiar, por ejemplo, el color de relleno de la celda de acuerdo al contenido de esta, ¿vale? ¿Qué tenemos en esta celda? Bueno, de entrada podemos visualizar 3 hojas, ¿vale? La primera que se llama formato condicional, la segunda se llama relativos y fijos y la tercera se llama FC personalizado, es decir, formato condicional personalizado. En esta primera hoja tenemos el gasto neto devengado del sector público presupuestario en clasificación administrativa, ¿no? Tenemos 3 clasificaciones, administrativa, económica y funcional. Esta es la administrativa, es decir, el gasto, pero segregado, segmentado por sector de la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos energía, tenemos trabajo social, salud, tenemos educación pública, transporte, hacienda, presidencia, gobierno y muchas cosas más, ¿vale? Estas son series históricas, fueron descargadas de la Cámara de Diputados, un tema así, no me acuerdo muy bien. Y bueno, aquí verán que tenemos datos menores a la unidad, es porque está en la estructura porcentual, ¿vale? ¿Qué significa? Que este es el porcentaje del total del gasto neto devengado. Por acá tenemos, por ejemplo, el 100%, que es equivalente a todo lo que tenemos aquí de este lado, y es la suma del gasto programable devengado y el no programable. Estos dos, aquí nos va a dar un total de 100%, ¿no? Es básicamente para entender en qué estamos posicionados. Y bueno, el primer paso, siempre les comento, es vamos a explorar nuestra base. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos, los que tengan ya la manita arriba, por favor, bájenla. Ya la pueden bajar. Entonces, el primer paso siempre va a ser explorar nuestra base de datos, ver qué es lo que tenemos, de qué estructura está. Por ejemplo, si tenemos alguna celda combinada, que aquí veo tenemos celdas combinadas de este lado. Esta también, aquí ya no tenemos celdas combinadas, es más bien la celda inherente a la columna número A. Tenemos por aquí datos que al parecer tampoco están combinados en celdas y tenemos todo pegadito, ¿vale? No tenemos ningún salto. Entonces, en teoría nos podemos desplazar y nuestros datos, me muevo para acá, ¿vale? Tenemos datos desde 1980 hasta el 2012, ¿vale? Entonces, para poder nosotros trabajar con nuestra base, siempre les digo, hay que ponernos cómodos. Entonces, por ejemplo, yo les pediría que revisaran de su base de datos voy a ponerle zoom, a lo mejor se ve un poquito pequeño. Espero que ahí se vea mejor y voy a ocultar también el teclado. De momento no lo voy a ocupar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos desplegamos hacia acá y visualizamos esto, por ejemplo, aquí. Voy a marcar esta celda en amarillo. Y aquí un detalle, ¿no? Que suele ser un poco molesto es, bueno, no tengo la menor idea que esté en la fila 20 ni en la columna AB. Es decir, sé que este dato es 1.83, pero no tengo idea a qué sector o a qué concepto pertenece y mucho menos a qué año. Es decir, tendría que estarme moviendo hacia arriba y moviendo hacia la derecha, tratando de no hacer esto y que de repente pierda el renglón. Entonces, lo que yo les recomendaría es que hagamos un pequeño cambio de entrada, eliminar lo que no nos sirva, por ejemplo, que es clasificación administrativa, número 5, esta primera fila, la fila número 1, no me interesa, a mí más bien me estorba por el momento, la elimino, el título, yo lo voy a eliminar, ¿vale? También esto que dice estructura porcentual, a mí particularmente no me interesa, y porque quiero ganar un poquito de espacio aquí en la pantalla, ¿vale? Están viendo, si ustedes lo quieren dejar, déjenlo, no hay ningún problema, pero yo lo voy a eliminar. Entonces, ahora ya tenemos ganamos un poquito de espacio. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a congelar filas y columnas de modo de que nosotros alguien levantó la manita. Creo que algunos lo habíamos dejado hace ratito. No, creo que no.
Es que me apareció aquí la notificación. Pero bueno, vale, no hay ningún problema. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, vale. Como que de momento me sale igual un mensajito de que el internet anda un poquito ausente. Entonces, les comentaba, lo que vamos a hacer es inmovilizar nuestros paneles, ¿vale? Inmovilizar se encuentra en nuestra opción de vista, ¿vale? Accedemos a vista y en vista tenemos todas estas herramientas. A nosotros nos interesa las de ventana. Aquí tenemos en vista, ventana, y tenemos la opción de inmovilizar. Nosotros podemos, por ejemplo, inmovilizar la fila superior y al momento de darle clic, notamos que no importa cuánto bajemos, siempre vamos a tener ahí este dato. Entonces, esto nos facilita un poquito cuando, por ejemplo, nos desplazamos y nos facilita saber en qué año nos encontramos para identificar nuestros datos, ¿no? Tenemos eso, pero seguimos teniendo el problema de que no podemos visualizar a qué concepto pertenece. No tenemos aquí la primera columna que nos dice qué concepto es en el que estamos posicionados. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos solucionarlo inmovilizando la primera columna. Ya inmovilizamos nuestra primera columna, pero ahora no tenemos nuestros años, ¿no? Aquí ya podemos apreciar que tenemos de este lado el concepto al que pertenece, pero ahora no visualizamos nuestros años. ¿Cómo hacemos ambas cosas? ¿Cómo dejamos estos dos fijos? Vale, pues para eso tenemos una tercera opción y esta tercera opción se llama inmovilizar. Como ahorita yo tengo inmovilizado la primera, le voy a dar en movilizar paneles, que sería como para quitarle el candadito de que se pueda mover, ¿vale? Aquí notarán que había una línea que estaba marcada, desapareció y listo. Ahora sí, me pone la opción como inmovilizar paneles. Hace rato decía movilizar paneles, ahora me dice inmovilizar paneles. Porfa, entonces denle inmovilizar paneles y me dicen qué resultado es el que pueden visualizar. Una vez que le hayan dado inmovilizar paneles, quiero que se desplacen hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo y me digan qué es lo que se mantiene constante en su pantalla. Agarra también los dígitos de la izquierda que están antes del 09, ¿no? El 12 y el 13. Si lo pones ahí en donde tú estás. Ajá, correcto. Los títulos de las cuentas. Te tomó títulos de la cuenta. Alguien le agarró, por ejemplo, alguien puede nada más visualizar, digamos, un pedacito de su pantalla, digamos, un pedacito así súper chiquito y que todo lo demás esté fijo. ¿No? ¿Vale? A lo que quiero llegar es que es importante dónde estemos posicionados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí tramposa y muy mañosamente no les dije que importaba cuando van a inmovilizar paneles, no la fila superior ni la primera columna, porque eso arbitrariamente es o la primera fila o la primera columna. Sí o sí, ahí no hay más. Pero cuando nos da la opción, cuando le pedimos que nos inmovilice paneles, es como personalizado. Entonces, importa dónde estemos posicionados porque nos va a congelar todo lo que tengamos hacia arriba y hacia la izquierda, lo va a dejar fijo y todo lo que esté hacia la derecha y hacia abajo es lo que nosotros vamos a poder modificar o visualizar, ¿vale? Entonces yo mañosamente les dije nada más denle inmovilizar y vamos a ver qué pasa para que tuvieran este pequeño error, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí donde yo estoy posicionado, sin moverme más, le voy a dar en inmovilizar paneles. Y notarán que ahora se dibujó esta pequeña línea y yo me puedo desplazar, por ejemplo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y notarán que esto ya se mantiene ahí fijo, ¿vale? Tengo los años 90, 80 y 81 ahí paraditos y pues como que no es el deber ser. Entonces, para que yo pueda visualizar, por ejemplo, únicamente los ramos y los años, tendría que posicionarme aquí, ¿vale? Para que me congele hacia arriba y hacia la derecha. Siempre es eso, hacia arriba y hacia la derecha es la forma en la que trabaja inmovilizar paneles. Entonces, ahorita le doy en movilizar
ya desapareció esta pequeña línea que tenía aquí y una vez que estoy posicionado le voy a indicar que me inmovilice los paneles, ¿vale? Y ahora sí notarán que se dibuja una línea aquí arribita y otra línea acá y ahora sí yo me puedo desplazar hacia abajo y hacia la derecha sin ningún problema y puedo siempre ubicar en qué concepto estoy y también en qué año, ¿vale? Puedo ubicar estas dos cositas, ¿no? Ahí ya tengo ubicado qué celda es la que quería. Y bueno, esto fue únicamente para que nosotros pudiéramos trabajar de manera correcta sin que nos tuviéramos que estar moviendo mucho, ¿vale? Ahora, lo que me interesa es formato condicional. Entonces les decía, formato condicional es una herramienta de Excel que nos permite darle un formato como de vista a nuestros datos. Hace una evaluación. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría saber en qué año, por ejemplo, se gastó del gasto neto de vengado, es decir, del gasto público, el de vengado ya es el que se ejerció. Entonces, de este gasto público, ¿cuál fue el año en el que se destinó más recursos a la administración central? Es decir, a los sectores de la economía, ¿vale? Estas son proporciones del 100% del gasto. El gasto se divide en poderes y órganos autónomos, administración central, y por aquí tenemos el gasto no programable, un rollo así, ¿vale? Perdón si me equivoco. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, en mi caso, estoy posicionado en B7, probablemente si no eliminaron los cabeceros, estemos en otras posiciones. Y aquí voy a llamar a un teclado y le voy a decir que se desplace a tope, seleccionando a tope, control mayúscula hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha. Y por ejemplo, para los que tengan versiones de 360 y 360 Plus de la paquetería de Office, una vez que hacemos esto, nos va a desplegar esta pequeña etiquetita, ¿vale? Esta pequeña etiquetita que no se ve por el teclado. Esta pequeña etiquetita nos permite, todavía no se ve, ahí está. Esta pequeña etiquetita nos permite acceder a algunos recursos, por ejemplo, formatos. Estos son diferentes formatos condicionales. Tenemos por aquí gráficos. Si nosotros quisiéramos graficar algo, denle un segundito, se trabó un pelín. Tenemos gráficos, por ejemplo, que los está cargando por el número de datos. Si yo me posiciono aquí, me va a dar una previsualización de recomendaciones de acuerdo a cómo me puede graficar los datos. Me puede dar algunos cálculos, puede darme un formato de tabla y me puede dar puede hacer mini gráficos que están como un poquillo curiosos. Igual los vamos a ver aquí. Entonces, de momento a mí me interesa únicamente formato condicional. Y dentro de formato condicional tenemos esta forma que lo que hace es, formato condicional, cuando nosotros ocupamos los que ya están establecidos por Excel, debemos de tener en claro que Excel hace cálculos intermedios para saber qué formato le va a dar a cada celda. Por ejemplo, aquí tenemos esta de barras, tenemos escalas de colores, tenemos conjuntos, mayor que, respecto a porcentajes, y borrar formatos. A mí me interesa los que tengan la opción que cliquen esta parte, y si no, ahorita vamos a ocupar algo similar en la barra de herramientas, ¿vale? Esto es de 3 colores. Verde para los datos más grandes, amarillo, digamos, como para la media o la moda de datos, y digamos los datos del medio, la verdad, desconozco si es exactamente la media, es decir, el promedio, o solo sea, probablemente sea el promedio. Sí, son los datos del medio promedio. Recapitulando, color verde para los datos más grandes, la amarilla para la media y los rojos para los datos más pequeños. Entonces yo al momento de que le doy aquí clic, ¿qué notamos? Voy a hacer esto un poco más pequeño para que se alcance a visualizar. Pues notamos, por ejemplo, en estos últimos años que los colores están en verde. Si yo me voy desplazando hacia la izquierda, voy a notar, y es de esperar, que los primeros datos están en color rojo. Entonces,
de acuerdo a la gráfica que habíamos visto, el comportamiento tenía como una forma de V, como que comenzaba alto, caía y después crecía en los últimos años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que de los datos, de los años en los que se dedicó menos recursos a la administración central, fue en el 86 y en el 87, ¿no? Y que los años en los que se destinó más recursos fue, por ejemplo, el 2007 y 2008, donde fue poco más del 50% del gasto se mandó hacia los ramos, hacia la administración central. ¿Vale? Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos visualizar meramente, un poquito hacer análisis o ubicar datos más visual que otra cosa. Y pues nada, es bastante útil como cuando queremos obtener un dato rápido, únicamente aplicamos esto y ya sabemos dónde están los picos, dónde están, por ejemplo, los datos centrales, que no me los puso como amarillos, me los marcó más bien como sin color, ¿vale? Y los datos que están en verde muy fuerte son los más altos. Es como un degradado de colores. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No, prof. ¿No? Vale. Entonces, ahora ya lo hicimos mediante esta forma que nos da la etiquetita y lo hacemos de manera rápida. Ahora, por ejemplo, vamos a usar otra sugerencia de formato condicional con el ramo de presidencia, ¿vale? El ramo número 1. Entonces, formato condicional se encuentra en inicio. Ahora lo voy a hacer con el teclado, ¿vale? Me voy a ir a inicio presionando la tecla Alt para que me muestre las etiquetas que no me las está queriendo mostrar. Vale, démosle un segundo. Un segundito, chicos. Se puso sus moños. Y parece que ya está. ¿O no? Bueno. Ah, vaya. Ya está. Entonces, tenía seleccionado la serie respectiva a presidencia, que es el ramo número 1, y me voy a ir a las etiquetas. Vale, no quiere. Esta vez el teclado me está fallando. Ustedes disculpen, chicos. Vale, de momento lo haré con el mouse y solo podrán visualizar qué teclas estoy presionando, ¿vale? Entonces voy a presionar, perdón, lo voy a hacer con el teclado físico. Estoy presionando la tecla Alt, que está aquí. Voy a presionar ahora la tecla O para ingresar a inicio. Listo, ingreso a inicio y en inicio tengo aquí formato condicional que está en la sección de estilos, ¿vale? Aquí en estilos le voy a dar RO y me va a desplegar opciones para aplicar formatos condicionales. Entonces, el que estábamos ocupando es el de escala y aquí me da diferentes opciones de escala. Por ejemplo, que sí es de 3 colores, donde nos da el color verde para el más alto, el amarillo para la media y el rojo para los colores más bajos. Tenemos este otro que es al revés, rojo para los más altos y verde para los más bajos. Por ejemplo, estamos pensando
que estamos analizando métricas en el caso de que queremos reducir los tiempos. Entonces, el tiempo más pequeño es el mejor y el más alto pues es el que tiene que mejorar. Por lo tanto, un tiempo alto debería estar en rojo porque hay que ponerle atención ahí. Nos muestra este otro que es el que nos daba ahí por determinado cuando usábamos la otra etiquetita, que es color verde, blanco y rojo, y también lo tenemos invertido para que sea rojo, blanco y verde. A mí de momento me interesa, por ejemplo, también los tenemos en azules, por ejemplo, si no les agrada mucho el verde, se puede reemplazar este por el color azul en degradados de rojo, degradados de verde o degradados de verde y amarillo, ¿no? Son opciones que ustedes pueden ajustar de acuerdo a, pues, básicamente sus preferencias, ¿no? ¿Qué colores les gusta más? Entonces, yo apliqué la primera opción, degradado de verde, amarillo y rojo, donde verde es el más alto, ¿no? Para los datos más altos. Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, que en cuanto a presidencia, en 2012 fue uno de los datos que destinó menos recursos a presidencia. Y, por ejemplo, si nos desplazamos hacia acá, podemos ver que a principios de gobierno, bueno, perdón, a principios de la serie, los años 1980, 81 y 82 son los periodos en los que se destinó más recursos de presidencia, ¿no? Y ya tenemos esa parte por ahí. Porfa, pruébenlo, hagan esto, seleccionen, o no sé, un ramo, o si quieren echarle un vistazo al Poder Ejecutivo, al Judicial, al IFE, a la Comisión, lo que ustedes gusten y manden. Porfa, tómense unos minutitos para aplicar esto que acabamos de ver y exploren un poquito, ¿vale? Cuando crean que ya fue suficiente, pues van levantando la manita para que podamos continuar con lo demás. ¿Vale, chicos? Entonces, todo suyo. Y dejaré esto ahí. Si llegaran a tener alguna duda, chicos, alguna curiosidad, por ejemplo, o algo que quisieran aplicar, pues estos minutitos en lo que estamos esperando a que sus compañeritos practiquen, pues me parece un momento idóneo. Entonces, cualquier cosita, solo háganmela saber. Gracias. ¿De qué? Y, por ejemplo, chicos, en el caso de que quisiéramos visualizar de manera conjunta en qué periodos, en qué rubros se está gastando o se destinó más recursos, pensemos, por ejemplo, en poderes y órganos autónomos. Yo podría, por ejemplo, ahí está. Podría, por ejemplo, seleccionar el poder legislativo, judicial, el IFE y la Comisión de los Derechos. Una vez que tengo seleccionado eso, pues me voy a inicio, formato condicional, y quiero, por ejemplo, que me lo dé en esta escala. Y listo, esto lo está haciendo de manera conjunta. A mí, por ejemplo, me interesaría saber en conjunto en qué periodo y en qué concepto fue donde se destinó más recursos, ¿vale? Entonces lo que está haciendo es una comparativa tanto en filas como en columnas de los datos que yo seleccioné. Entonces, por ejemplo, aquí de manera visual podría notar que este es, me parece, el tono más fuerte. Debería de haber otro más fuerte. Ah, sí, miren. Aquí está. En 2012, el Poder Judicial recibió como de manera, podríamos decirlo así, histórica, la mayor cantidad de recursos, ¿no? Con respecto a periodos pasados. Vemos, por ejemplo, que el concepto que de manera general recibe menos recursos, pues es la Comisión Nacional. La que recibe más recursos, habíamos dicho que es el Poder Judicial. Y de en medio podríamos notar que se debate entre el Poder Legislativo y el IFE,
¿vale? Pero en algunos periodos el IFE suele tener mayor proporción de recursos con respecto a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí meramente visualizando los colores de la celda, veo que en orden de quién recibe más, quién ha recibido más recursos, pues ha sido el Poder Judicial, seguido del Instituto Federal Electoral, después el Poder Legislativo y finalmente la Comisión Nacional de los Derechos, ¿no? Es únicamente como para echar un vistazo rápido respecto a tener como esos datos, una respuesta rápida. Y lo mismo que hice ahí, por ejemplo, lo podría aplicar aquí, en la administración central. Me gustaría saber de todos los ramos que tenemos aquí, cuáles son los ramos en los que históricamente se han destinado más proporción de los recursos. Entonces, ya los seleccioné todos, seleccioné los ramos, seleccioné los periodos, los ejercicios fiscales y ahora, por ejemplo, voy a darle el mismo formato. ¿Vale? Y aquí fácilmente puedo ver, por ejemplo, que las aportaciones al Seguro Social son uno de los ramos que han destinado, en los que se ha destinado mayor proporción del gasto. Tenemos por aquí, por ejemplo, espero que no se esté moviendo mucho, pero tenemos aquí a la educación pública como uno de los rubros que se le ha destinado más gasto. Tenemos aportaciones a la seguridad social y tenemos finalmente aportaciones federales a entidades. Estos tres conceptos son los que concentran mayores recursos y respecto a los menores, pues podemos ubicar la superación de la pobreza porque este rubro probablemente cambió, creo que a desarrollo social, no estoy muy seguro. Pero, por ejemplo, tenemos, ese no lo voy a seleccionar, funciones públicas, tribunales agrarios. Tenemos por aquí, por ejemplo, otros que tengan datos. Turismo es uno de los sectores. Aquí podemos ver que históricamente se le ha destinado menores recursos. Y, por ejemplo, reforma agraria, ¿no? Y residencia. ¿Vale? Es una forma en la que nosotros podemos ocupar las formas ya que están sugeridas de Excel, de formato condicional. Vale, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Vale, bueno, entonces esto está aquí para que ustedes puedan echarle un vistazo, practicar, tengan muchos datos. La idea es tener varios datos en un tamaño de base considerable y que podamos aplicar análisis de manera visual. En caso de que quisiéramos eliminar todo esto, en mi caso yo quiero dejar, voy a ocultar esto, quiero eliminar todos los formatos, pues tengo dos opciones. Por ejemplo, puedo seleccionar estas columnas, me voy a inicio, formato condicional, y por ejemplo aquí tenemos otras opciones como nueva regla, borrar reglas, administrador de reglas, y por ejemplo, esto lo veremos en las siguientes pestañitas, las siguientes clases. Ahorita me interesa borrar reglas. Podemos borrar las reglas de las celdas seleccionadas, en este caso seleccioné 3 columnas, o puedo borrar las reglas de toda la hoja, ¿vale? Primero selecciono esta, borrar celdas seleccionadas, y notarán que listo. Simplemente este formatito se eliminó. O, por ejemplo, podría posicionarlo en cualquier lugar y podría pedirle, antes de eso voy a, por ejemplo, seleccionar estos. Le doy Enter para desplegar esta etiqueta y aquí también me da la opción de borrar, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, me posiciono en cualquier lugar, el que sea. Es más, me voy a posicionar en Administración Central. Me voy a Inicio. Y ahora sí voy a borrar las reglas de toda la hoja. Y listo, se eliminó. No pasa nada, no pasa gran cosa. Esta primera hoja era para hacer pruebas de cómo funciona eso, cómo lo podemos ocupar. Antes de pasar a esta personalizada, que aquí nosotros vamos a darle un criterio, ¿vale? Formato condicional, como su nombre lo dice, se le antepone una condición
por si se cumple esa condición, haga una cosa, si no se cumple, haga otra, o podemos darle varias condiciones. Si esta se cumple, haz esto, si esta otra se cumple, haz esto, si esta otra se cumple, haz esto. En este caso, nosotros le vamos a dar, aquí tenemos las reglas, tenemos, por ejemplo, vaya, esto se me olvidó borrarlo, la idea era que lo borraran, pero si no quieren hacer trampa, chicos, bórrenlo. Se me olvidó esto, lo vamos a borrar para dar una pequeña explicación más adelante, pero la idea es que tenemos ejecutivos, tenemos productos vendidos y tenemos precio del producto. Entonces, estos son los ingresos por ventas de cada ejecutivo, ¿no? Y de acuerdo a sus ingresos, nosotros vamos a saber si la están armando, si están vendiendo, por ejemplo, más de 15,000, si apenas llegaron a la cuota, que son los 15,000, o si de plano no la están armando en ventas, ¿no? Algo ahí les está pasando. Entonces, respecto a esta regla, nosotros queremos ubicar de manera visual, usando formato condicional, quién está en qué rango de datos. Pero antes de eso, quiero que entendamos la diferencia entre valores relativos y valores, aquí le puse fijos, perdón, es absolutos. Igual pequeños detalles. ¿Vale? Absolutos. Y absolutos, ¿vale? Igual, vaya, esto también se me olvidó borrarlo. Entonces, la idea es que lo tengan de esta forma, chicos. De este lado vamos a tener primero, vamos a hacer esta operación, que son valores relativos. Y después vamos a empezar a usar valores absolutos. ¿Qué es un valor relativo y qué es un valor absoluto? Vale, vamos a valernos para esto de una pequeña pizarra. Aquí todos están viendo el pizarrón. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos valores relativos y valores absolutos. Eso no. Y tenemos valores absolutos, ¿vale? Entonces, los valores relativos se refiere a celdas que no tienen, que son libres. Por ejemplo, pensemos una celda que esté en la columna C y esté en la fila número 2, ¿vale? Esto es un valor relativo, ¿vale? Esto está libre, no pasa nada. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una fórmula y le pedimos que, por ejemplo, en el caso de los productos, que el precio lo multiplique por un precio y nuestro precio pensemos que está en la celda F1, pues listo, le podemos indicar que lo multiplique de esta forma. Pero si lo dejamos de esta forma y nosotros recorremos nuestra fórmula hacia abajo, lo que va a hacer al siguiente paso es darnos, por ejemplo, la celda F2, la celda F3, ¿no? De esta forma. Entonces, si solo teníamos un dato en la F1, al momento que se desplaza hacia abajo, nos va a dar un error, porque si estamos haciendo una multiplicación para saber, por ejemplo, los ingresos, tenemos productos, tenemos el precio de los ingresos, el precio de los productos, y para tener los ingresos sería el número de productos vendidos por el precio de los productos. Entonces, si nuestra celda se desplaza hacia abajo y hacia abajo no tenemos nada, sería multiplicar el número de ventas por nada, y eso pues nos va a dar un espantoso 0, ¿no? Un espantoso error. Entonces voy a eliminar esto. Y esa es una pequeña diferencia. Para nosotros, por ejemplo, solucionar ese pequeño problema, podemos dejar los valores fijos, que es un valor absoluto, o no dejarlos fijos, ¿no? Como algunos le llamamos. Pues es cuando nosotros anteponemos ya sea a la fila o la columna el signo de pesos. El signo de pesos va a funcionar como, lo voy a dibujar aquí. Pensemos un candadito. Esto es un candadito. ¿Vale? Esto es un candadito, sirve como un candadito. Entonces, en este caso, por ejemplo, a nosotros nos interesaría dejar fijo la celda F1, ¿vale? Para nosotros poder fijar
esto tendríamos que fijar las columnas y fijar las filas. Para esto, entonces, yo antepondría un signo de pesos a la izquierda de la F, es decir, a la izquierda de la columna, y un signo de pesos a la izquierda de la fila. Y de esta forma queda un valor absoluto, ¿vale? Pero también podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, a mí me interesaría dejar fija únicamente las columnas y esta parte pues la dejo libre. Esta sería una otra opción. O la pensemos en la tercera, donde me interesaría, por ejemplo, dejar libres las columnas y fijar las filas. ¿Vale? Estas son diferentes opciones. Aquí estamos dejando un valor absoluto, ¿vale? Es decir, esta celda no importa, y esto lo estamos considerando cuando estamos haciendo fórmulas, ¿vale? Cuando nosotros estamos referenciando dentro de una fórmula una celda de afuera. Entonces, de esta forma, no importa hacia dónde peguemos nuestra fórmula, siempre se va a mantener esta referencia de la fórmula en esta celda, ¿no? La celda F1. Para este caso podremos, por ejemplo, nosotros cuando lo hacemos de esta forma, cuando queremos desplazar nuestra fórmula hacia abajo, ¿vale? No sé cómo escribirlo aquí para no escribir todo, me tardaría horrores, pero bueno. Columna lo vamos a desplazar hacia abajo sin mover la fila, ¿vale? Perdón, es para que nosotros podamos mantener siempre una misma fila, pero podamos desplazarnos hacia diferentes, no, ¿qué estoy diciendo? Para que podamos mantener una misma columna y podamos desplazarnos mediante filas, ¿vale? Aquí se aprecia que como no tenemos este candadito a la izquierda del 1, las filas quedan libres. Caso contrario, aquí estamos dejando libre la columna, es decir, nos podemos desplazar a la columna A, B, C, D, F, G, pero siempre, siempre nos vamos a mantener en la fila número 1, ¿vale? Entonces, espero no haberles hecho, no haberlos revuelto con esta parte. Esto es como la explicación de esto. Ahora vamos a la parte práctica. Entonces, espero que estas dudas que pudieran llegar a quedar colgando las solucionemos aquí en esta parte. Entonces, dijimos que los valores libres es cuando no le ponemos el signo de peso. Entonces, por ejemplo, esta tablita es como cuando nos enseñaban las tablas de multiplicar, que decíamos 2 por 1, 1, 2 por 2, pues aquí 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. De esta forma debería de quedar. De modo que cuando multipliquemos 10 por 10, aquí en esta celda, ¿vale? Cuando multipliquemos 10 por 10, esta celda nos debería de dar un 100. Ese sería el deber ser, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo aquí le digo que esta celda me la multiplique por esta otra, me va a dar un 4, ¿vale? Cumple. Si yo desplazo esto hacia abajo, aquí como que ya no cumple. Aquí los datos empiezan a crecer de manera exagerada. Aquí, por ejemplo, ya superé el 100. Aquí ya estoy en los miles. Y si yo desplazo esto para todo lo demás, ¿vale? Si esto lo pego a los demás, pues mis datos crecen de manera dramática, ¿vale? Entonces, no es lo que yo estoy buscando. Y si, por ejemplo, yo aquí le diera F2 para abrir la celda, me daría cuenta que esto se fue moviendo siempre que yo fui copiando la fórmula hacia otro lado, ¿vale? Aquí se aprecia, por ejemplo, que está esto de manera correcta. Aquí se desplaza, entonces me está dando el resultado de multiplicar 12 por 12. Acá de multiplicar 6.912. Aquí este número que ya no alcanzo a visualizar. Y esto es lo que va haciendo, ¿vale? De este otro lado, vamos a hacer lo mismo, pero dejando los valores absolutos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, quiere decir que vamos a seleccionar esta celda y nosotros vamos a poner los valores absolutos. Vamos a ponerle aquí. Fijar
Fijar celdas, ¿con qué? Pues con F4, ¿vale? Con F4 nosotros... Con F4 nosotros vamos a indicar si queremos que la celda, los datos de la celda tengan valores fijos o libres, y si son fijos queremos que esté totalmente fijo en valores absolutos, o si queremos fijar, por ejemplo, una columna o una fila. En este caso yo voy a dejar todo fijo. Voy a seleccionar esta celda, voy a presionar F4. Ahorita no voy a poner el teclado porque de todas maneras el teclado no tiene las teclas de F. Entonces presiono una única vez F4 y quiero que noten, es más, vamos a acercarnos un poco más. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Entonces, al momento de que yo le indico que esto me lo ponga como un valor absoluto, presiono una única vez F4, ¿vale? Pero quiero que noten que, por ejemplo, si lo presiono una segunda vez, me está dejando el signo de pesos a la izquierda del número, lo que quiere decir que me está fijando la fila, ¿vale? Si lo presiono una vez más, ahora me está fijando la columna, es decir, a la izquierda de la letra. Si lo presiono una vez más, pues me lo deja libre. Entonces, yo lo presiono de tal modo que me quede ambos datos fijos, tanto filas como columnas, y voy a proceder a multiplicarlo por este de acá, que igualmente lo voy a dejar fijo todo, ¿vale? Lo voy a dejar de esta forma y voy a copiarlo únicamente, perdón, para dejárselos aquí. ¿Vale? Ahí se los dejo. Y ahora esto yo lo voy a copiar de esta forma. Y notarán que ahora el resultado me da 4, porque todas las celdas se mantienen referentes a los valores que yo había dejado fijos, ¿no? Las celdas que yo dejé como absolutas. Incluso la última respeta esta orden que yo le di, que le dije, me vas a multiplicar estas dos celdas y nada más. Estas celdas no me las tocas, no me las mueves, las dejas fijas, ¿vale? Esa es la orden que le estoy dando y pues tampoco me está dando el resultado que yo quiero, ¿vale? Entonces, de este lado, ahora vamos a combinarlas absolutas. Vamos a hacer una combinación entre datos absolutos y relativos, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, dejar las columnas como datos absolutos. Entonces, columna, F4, ahí está, ¿vale? La C tiene el signo de pesos. Quiere decir que mi columna está fija. Le doy el signo de pesos, perdón, el asterisco para multiplicar, y aquí nuevamente le voy a pedir que me deje fijo nuevamente la columna, ¿vale? Entonces esto igualmente lo voy a copiar para dejárselos aquí arriba. Listo. Y al momento de que yo copio, por ejemplo, esto y lo pego, ya vemos que hay un cambio, pero todavía no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí le estoy pidiendo que me multiplique estos dos, está bien. Al momento de que yo bajo aquí, notamos que se están moviendo únicamente las filas, ya que las columnas siempre las dejé libres, ¿vale? Mis datos jamás se van a mover de la columna C y de la columna B. Por ejemplo, si yo me fuera para acá, notaría que mis columnas siguen siendo la columna C y la columna B, y lo único que se está modificando, pues, son mis filas, ¿no? Lo mismito pasaría si nos fuéramos de este lado. Presiono F2 y ahí está. Mantenemos exactamente las mismas columnas y lo único que se mueve son las filas. Entonces, para fines prácticos, para este ejercicio, pues tampoco es lo que estamos buscando. Así que ahora vamos a probar con una combinación entre filas y columnas, ¿vale? Como habíamos dicho, queremos que
se mantenga dinámico y que se multiplique, por ejemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 8 por 8 y 10 por 10. Entonces, para esto, por ejemplo, yo le pediría a Excel que le pediría, por ejemplo, que aquí lo único que me mantenga fijo sea la columna, ¿vale? Y que me lo multiplique por esta otra donde solo quiero que me mantenga fija la fila, ¿vale? Entonces, nuevamente vamos a copiar esto y lo vamos a pegar por acá. ¿Vale? Y quiero que por favor, chicos, emulen esta parte. Aquí ya les dejé, es más, lo voy a dejar esto así, porfa. Si me fueron siguiendo y fueron probando estas, bien, si no, no importa. El fuerte, el interesante es este. De estos tres me interesaba solo que escucharan y vieran la explicación. Este cuarto cuadrito sí me interesa que lo practiquen, chicos. Miren, ya dieron las 10, no me había dado cuenta. Qué barbaridad, me hubieran avisado. Pues bueno, para los compañeritos que ya se fueron o otros que tengan clase, mil disculpas, no noté que se me había ido la hora. La clase pues ya termina aquí y para los que no voy a terminar esta parte porque les recuerdo que las clases se están grabando, las subimos al canal de YouTube y para que básicamente puedan acceder a ellos y vean esta parte, ¿no? Esta explicación, porque es lo que vamos a ocupar en el formato condicional personalizado. Entonces voy a seguir aquí un par de minutitos más, los que me puedan acompañar. Pues muchas gracias. Los que no lo entiendo, no se preocupen. El video va a estar en YouTube y lo pueden ver, ¿vale? Y pues bueno, entonces aquí ya no les hago perder más tiempo. Aquí únicamente lo que voy a hacer es copiar esta parte y lo pego y ya me da la opción que yo quería. Entonces, si le vamos dando un seguimiento, vamos notando que se va moviendo de acuerdo a cómo nosotros lo queríamos especificar. 3 por 3, 5 por 5, por ejemplo, 8 por 8 me da 64, 9 por 9 me va a dar 81 y 10 por 10 pues me va a dar 100, ¿no? Y si desplazo de este modo, me voy dando cuenta que quedó fijo de tal modo que solo se desplaza de un lado columnas y del otro lado las filas. Entonces, pues aquí denle una checadita, chicos. Esto, pues, queda hasta aquí. La clase la clase de hoy termina en esta última parte. La siguiente vamos a seguir con formato condicional. Y pues bueno, me quedaré unos minutitos con los compañeros que tengan alguna duda. Seguiré grabando para grabar sus dudas. O si prefieren una duda que es de otra cosa, nos esperamos al final, terminamos la grabación y ya checamos esas dudas particulares, ¿vale? Entonces, pues nos vemos el viernes, chicos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Ok, Gracias, Cuau. hasta luego. Gracias. Gracias, Pau. Ok, Oh, una duda. claro. Yo estoy desde una laptop Ajá, y me dijiste que para fijar las celdas es con F4, ¿verdad? sí. A mí no me da la opción de fijar las celdas. Como tiene no sé si sea comando, ¿cómo Ajá, la se llama? multimedia. Para ampliar pantallas y así. Ajá, de hecho, yo también en F4, en el teclado de la laptop, tengo Ajá. Compartir pantalla, por ejemplo, para conectar un proyector. Entonces, Sí. para los que tengamos una laptop, lo que debemos hacer es presionar la tecla Fin, ¿vale? Porque varía un poquito de acuerdo a nuestra configuración. Por ejemplo, mi laptop está configurada igual que la tuya. Las teclas de F están establecidas para la multimedia. Entonces, si yo quiero acceder a las funciones reales de las Fs y no a la multimedia, tengo que presionar la tecla Fin, que está entre la tecla de Control y de Windows en la parte inferior izquierda. ¿Vale? Entonces presionas Fin y después F4 y ya te debería de dar la opción.
Igual si quisieras, por ejemplo, Ok. abrir una celda de edición con F2, tendrías que presionar fin F2. Ok, bueno, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Fernando. Sí, sí te puse asistencia. No, no había notado que andabas por ahí, pero sí, sí, compañero, tienes tu asistencia, no te preocupes. Muchas gracias, Cuau. ¿De qué? No te preocupes. Nos vemos el viernes. El viernes, cuídate mucho, Fer. Luego. Hasta luego.